Y él y yo tuvimos un contrato prenupcial donde acordamos que yo quedara embarazada. El Permíteme. contrato ya caducó, ya Doctora, pasó que un me año. permita. A él le gusta tener relaciones con varias mujeres. Ella quiere que yo esté a su lado, sí o sí, y eso no puede pasar. Yo ya no la quiero. ¿La que hiciste? Claro que sí. Aparte de loca está vieja. Porque absorbe mi energía. Yo estoy embarazada de Nicolás, vamos a tener un hijo. Te voy a mandar matar porque no respetas, eres una Y yo quiero que él se quite esa famosa bomba. Yo no me puedo quitar la bombita porque eso sí es un invento de Dios. Me la cocina, me el baño, todo lado. Yo ya no aguanto más, doctora. Se sube su bombita y cree que tú ya estás lista. Ahí es pa, todo el tiempo. Mientras más actividad sexual tenga la pareja, más saludable es la relación. Su ánimo todo depende del estado de su pene. Lo hace en mi casa, lo hace en otro lado y alguien lo puede demandar de acoso sexual. Sí, con las amigas de tu hija. caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El novelista irlandés Oscar Wilde dijo: se llama matrimonio de conveniencia a un matrimonio de personas que no se convienen en absoluto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver qué tipo de situación hay en este primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Doctor Apolo, aposté al amor y no quiero seguir perdiendo. Entregué un año de mi vida y no me quiero ir con las manos vacías. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Isela, estás demandando a Nicolás Andrés. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Doctora, yo le exijo a Nicolás que tomemos una terapia de pareja, ya que a él le gusta tener relaciones con varias mujeres. ¿Ustedes están casados? Sí, él y yo estamos casados desde hace un año. Y él y yo tuvimos un contrato prenupcial donde acordamos que dentro del primer año de matrimonio yo quedara embarazada. Si él no cumple con este contrato, él y yo tenemos un negocio, un gimnasio. Si él Doctora, no quiere, ese contrato si él no caducó. quiere, Espérate para yo entender, por favor. si él no a quiere, ver, yo sí. cierro ese negocio, Bueno, cojo mi dinero, porque es mi dinero. Gracias. ¿tienes el contrato prenupcial ahí? invalido ¿Lo tienes el ahí? matrimonio. Lucas, acércamelo. A ver, Ok. mira lo que quiero que hagas, Gisela. Cuéntame la historia de cómo lo conociste, dónde lo conociste, por qué hiciste este acuerdo prenupcial. Cuéntame esa parte, a ver. Doctora, yo estaba pasando por una situación similar. Yo tuve una relación de 10 años, el cual realmente me separé de esta persona. De la noche a la mañana fue así muy de repente. Realmente yo me sentía muy vulnerable. Yo viajé a la Argentina con una amiga. Ahí fue donde yo conocí a Nicolás. En una fiesta, fue un flechazo, nos gustamos, él me sedujo. Realmente se convivió. Yo a él le propuse venir aquí a Los Ángeles con un contrato, platicamos un contrato prenupcial donde yo quedara embarazada en el primer año de matrimonio. Doctora, ya que contrato yo tengo, que ya se cumplió.
El Permíteme. contrato ya caducó, ya Doctora, pasó que un me año. permita Ok, sí. terminar. Nicolás Andrés, por favor, te pido, deja que ella me explique. Luego tú me vas a responder. Vas a tener la oportunidad de responder Es a todos. es importante de que pueda leer el contrato para tener una idea más acertada de lo que estamos hablando. No te preocupes. Porque el Yo contrato lo voy a, ya yo lo caducó. voy a mirar. Estate Ok. tranquilo, deja que ella me explique. Yo sé que ella está pasando por el problema de explicarme, pero... A ver. Yo a él lo traigo acá a Los Ángeles con una visa de novio. Preparamos todo para la boda. Él está de acuerdo con ese contrato. Él me convence de que pongamos un negocio, un gimnasio. Contaba con capital. Ajá. Le apostamos a ese gimnasio y bueno, todo iba bien hasta que de repente él empezó con sus infidelidades. Yo iba de vez en cuando al gimnasio, yo checaba las cámaras de seguridad y... La verdad, doctora, que y no sé, Gisela yo le es di a una obsesionada. producción una Ella evidencia, no sé si checa me las permita cámaras de seguridad desde el verla, primer día de que pusimos doctora. el gimnasio. Cada día checa las cámaras. Ok. Está obsesionada, está loca conmigo. Ok. Todos los Tú días dices que checando las cámaras. tienes Esa esas evidencia imágenes. se lo di a producción, no sé si pudiéramos Sí, verla. vamos a ver esas imágenes, por favor, señor director. Ahí es en el gimnasio, ella es una socia. Él realmente está a deshoras ya de atención al público. Él, como usted puede ver, doctora, él está seduciendo a esta persona. Es una falta de respeto que él tiene hacia mí, ya que yo he apostado todo por amor a él. Él es 10 años menor que yo. Dentro del contrato, vea, eso es un cinismo de su parte. Sí, porque saludó a las cámaras y todo. Sí, porque él sabe que yo lo busco. Él me dice que yo soy una loca obsesionada, Doctora, pero no es eso. Doctora, yo le he lo hice apostado eso al amor sabiendo por que él. ella lo iba a ver porque era necesario. Mira, si él mira y toda la cámara y saluda y todo. Claro que es todo, así, porque eso era es lo una- último de que hice para que ella se diera cuenta que esta relación no podía seguir. Ella no entendía, no entiende. Yo estaba ¿Qué embarazada. me quiere pasaba cuando tú tener descubriste amarrado a ella? estas imágenes? Pues fue un dolor muy fuerte para mí. Yo estaba embarazada. Gracias a eso, yo perdí a mi bebé. Oh, estuviste Sí, embarazada el claro, primer año de sí, matrimonio. claro. Y por estas imágenes te sentiste mal y Sí, perdiste me la sentí criatura. Doctora, mal, subió la ella está presión loca, yo cumplí y los con el doctores ya contrato. no pudieron hacer nada. Gisela, estás loca. Ok. Claro que no. Ok, O sea, ok, Cela. Pero aquí dice que lo que tengan durante el matrimonio, lo que se acumule durante el matrimonio, sí está sujeto a una división de bienes. Así debe No, ser, pero doctora. Tú estableciste un gimnasio claro. que él ha Ahora, estado manejando, claro. ¿correcto? Sí. Doctora, sí que- saliste Pero yo no- embarazada. Doctora, que Sí, yo he Y pero- sí estado perdiste el manejando... bebé por estas Por imágenes esas imágenes, crueles. yo ahorita lo que quiero es que se invalide este matrimonio. No se que puede se invalidar. invalide. Sí, ¿Por qué se va a claro. invalidar? ¿Por qué? Invalida- ok. Porque No, porque me él quiere realmente- dañar, doctora. Porque ella lo Escucha, quiere invalidar. déjame me quiere dañar. escuchar. Él mató a nuestro hijo a causa de esa actitud, de esa conducta. Ah, yo ok. tuve Doctora, realmente yo no he matado a la nadie. aceleración Doctora, de la yo no presión. puedo Los estar doctores ya no cuidándola pudieron hacer mientras nada. Claro, que trabajo tu 15 embarazo era un horas por embarazo día de en el alto gimnasio. riesgo porque tú tienes ya Sí, claro, más de 40 para años. mí ya es un riesgo total y él lo sabía. Y yo a él le aposté y de esa manera me paga. La verdad no se me hace justo porque entonces lo único que él quería era salir del país, tener un negocio donde él no tenía ni un por eso peso. quieres invalidar, porque piensas que Sí, todo fue un sí, sí, fraude no. planeado por él. Claro, eso lo hizo con toda la alevosía y la ventaja. Ya. Eso es Yo mentira, me doctora. siento utilizada. Yo al final me enamoré de él. Realmente yo le he apostado. Él en mí ha generado ese sentimiento que yo ya había perdido, el deseo de tener a un hijo, y él ha removido todo eso El en mí. hijo lo tuviste y lo Por perdiste eso por yo tu no culpa. permito Lo ahorita perdiste que- por tu culpa, Ok, Gisela. ya te entiendo lo que Que quieres. nos divorciemos. Invalidar este Invalida, matrimonio. Perfecto. exacto. Ok, este es tu momento. ¿Cómo respondes? Yo quiero el divorcio, quiero continuar con mi vida con otra persona. Sí, qué fácil. Yo no la soporto más. Está obsesionada conmigo. No es obsesión, Revisa todas mis cosas, no es revisa los obsesión. videos de Todo del empezó gimnasio. bien. Todo Me persigue empezó a bien. donde Gisela, voy. cállate. Me persigue a donde voy.
está loca. Ella quiere que yo esté a su lado, sí o sí, y eso no puede pasar. ¿Por qué? ¿Por qué viniste con porque ella? yo ya no la quiero. ¿La quisiste? Claro que sí. Nosotros nos casamos. Hicimos un contrato prenupcial. Yo cumplí con ese contrato. Ella me pidió un hijo. Yo la dejé embarazada. Si ella lo perdió, es por su problema. Yo no puedo estar cuidándola las 24 horas. Ahora bien, la del dejaste día. embarazada, pero esas imágenes son sumamente explícitas, son crueles, dirigidas a ella. Sí, claro. Esas imágenes son actuales. Pasaron después del año. Si checa el contrato en la fecha, se da cuenta que el año ya se cumplió. Yo no quiero estar más con ella. La única forma de que se diera cuenta es haciendo algo real. Y eso fue real. Ya, entiendo. O sea, lo hiciste realmente para que ella se diera cuenta Lo que hice ya no la para que se quieres. diera cuenta que yo no quiero estar más con ella Ya. porque Por está eso loca, está está bien, obsesionada. pero- Ok, Yo perfecto. quiero seguir con mi vida y lo que planteo en este momento, en esta corte, con usted, doctora, es que yo quiero el divorcio y el 50% del negocio que yo levanté. El divorcio Y que se estableció durante el Ella matrimonio. invirtió $250.000 en el gimnasio. El gimnasio ahora vale Cosa casi que tú no $400.000. tenías nada. Perfecto. Tiene 500 Ya, socios ok. y yo le he manejado. Ok, perfecto. Necesito hacer un corto receso y a la vuelta continuamos con el caso. ¿Alguien trajo testigos? Yo traigo un testigo. Perfecto. Atendemos el testigo y continuamos con este caso. No se vayan, regresamos de inmediato. Tú la tratas de vieja, está Sí, vieja, ahora me roba sí. la energía. Le di un año de mi vida como si un año de tu vida fuera la gran cosa. ¿Alguna vez estuviste enamorado de ella? Esta perra es la mujer que amo. No. O sea, que Ya durante el teníamos matrimonio con relaciones. ella, tú estabas teniendo una Así es. relación Claro, no ilícita con él. respeta. ¿Por qué no respeta? 1000 veces te voy a matar, te voy a matar. Eres una perra. Claro. Yo estoy embarazada de Nicolás. Vamos a tener un hijo.